Bueno, pues esta vez vamos a comenzar con la práctica número 8 y la última del semestre. Es la del diodo LED. Vamos a empezar con los circuitos en Crocodile Clips. Esta va a ser la parte 1 del ejercicio de la práctica 8, donde vamos a ver el funcionamiento del diodo LED, que es emitir una luz cuando pasa la corriente a través de él. Vemos que nos da una medida de un voltaje de 2.01 con la resistencia de 220. Y de este lado es lo mismo, nada más lo único que se viene comprobando es el voltaje que pasa en la resistencia y el que pasa en el diodo. Y en esta última parte vemos el amperaje que se tiene antes del diodo y después de la resistencia. Es muy sencillo este ejercicio. Y vamos a pasar con el ejercicio número 2. Está por este lado. Donde se coloca un push button para estar viendo el flujo de la energía. En este caso vemos que tenemos un diodo LED conectado de forma directa y un diodo de forma que hace que este diodo no permite que circule la corriente en todo el circuito, entonces el diodo LED no enciende. Cosa contraria como vemos en la segunda parte. Aquí ya están conectados los dos de forma directa y enciende el LED y permite a su vez el paso de la corriente. Y en el tercer ejercicio que vamos a ver ahorita conmigo, vamos a ver lo mismo, pero cómo sirve el diodo para que evite el paso de la corriente en un solo sentido. Si se presiona el botón del medio, se va a solo encender el LED del medio y evita que llegue la corriente a la parte del lado derecho, que es donde está el otro LED. Y si se prende o si se pulsa el botón que está en la parte derecha, se encienden los dos LEDs, ya que el flujo de la corriente le permite avanzar a través del diodo y después pasar por el diodo LED. Ok, a continuación va a continuar mi compañero Milton con estos tres ejercicios, pero en el modelo de Tinkercad. Bueno, vamos a seguir con lo que son los montajes. Tenemos el montaje 1 que nos pide montar el circuito que vimos del circuito 1 de Crocodile. Entonces pasamos a verlo en Tinkercad. Aquí tenemos componentes, tenemos un switch para pasar la energía de las baterías, la corriente, la resistencia al LED y de esta manera obtener lo que es el voltaje que pasa por la resistencia y el que pasa por el LED. Pasamos la corriente y vemos que son valores muy parecidos a los que nos daba el Crocodile. De esta manera lo notamos aquí, lo que son los valores de la resistencia y la del diodo. Ahora pasamos al montaje número 2. Se pide la conexión mediante un diodo. Aquí tenemos el diodo, es prácticamente igual que la pasada, nada más que vamos a ver cómo funciona el diodo. En este caso iniciamos la simulación y vemos cómo pasa la corriente a nuestro LED. Pero si cambiamos a indirecta el diodo, pues podemos observar que no pasa la corriente mediante el diodo y con esto no se enciende el LED. Y este es el circuito en Cocodrile que enseñó mi compañero. Seguimos con el montaje número 3, que es el que ya vimos con mi compañero, pero lo vamos a aplicar en Tinkercad. De igual manera vemos aquí que tenemos dos switch, dos botones, el diodo que debe permitir solo el paso si oprimimos este botón y pues si oprimimos este nada más se va a prender este LED como vimos ya. Entonces nuestro programa tiene que hacer lo mismo. En este caso iniciamos la simulación
Si queremos encender este LED, vemos que van a encender los dos porque al momento de pasar la corriente por aquí tenemos el diodo y el diodo lo que hace es seguir la corriente también por aquí y prender este LED. Si apagamos este botón, prendemos el otro, vemos que como aquí el diodo está en indirecta, pues nada más va a encender lo que es este LED. Y a continuación va a seguir mi compañero Hermilo para seguir con los demás montajes. Bueno, ahora les voy a mostrar el montaje número 4, que es el de polaridad de las baterías. Aquí tenemos el circuito, que usamos una resistencia de 220 ohms, en el cual conectamos un LED de color rojo y un LED de color verde. Vemos que al momento de conectar el circuito en la batería en la en lo positivo y en lo negativo, vemos que aquí enciende el LED de color rojo. Pero si utilizamos la polaridad indirecta, vemos acá en el circuito siguiente que en vez de encenderse el LED rojo, se enciende el de color verde. Y eso sería todo. Ahora mi compañero les mostrará el modelado en Tinkercad. Bueno, yo igual les voy a mostrar la simulación en Tinkercad de lo que es el detector de polaridad. Como se explicó, se utiliza una resistencia de 220 ohms, dos LEDs y la batería de 6 volts. Aquí en este momento voy a encender en la simulación y vamos a ver cómo enciende el LED de color rojo. Y ahora si cambiamos la polaridad, vemos cómo va a encender el LED de color verde. Y ahí de esta manera hacemos la simulación del detector de polaridad. Hola, buen día. Mi nombre es Milton Rodríguez Polina y voy a dar mi conclusión acerca de la práctica del diodo LED. Bueno, en esta práctica usamos diversos componentes como lo son las resistencias de 220 ohms, se usaron lo que es el diodo LED y el diodo 1N4007. Esto para ver cómo funcionan este tipo de diodos, tanto de manera de polarización directa e indirecta, y ver cómo pasa la corriente mediante ellos, o si de plano no pasa la corriente si los tenemos conectados de manera indirecta. Se hicieron montajes en Tinkercad y la creación de sus circuitos en Cocoa Eclipse, entre los cuales vimos cómo mediante dos botones y dos LED, como un diodo 1N4007 puede hacer posible que mediante un botón enciendan dos LEDs, esto permitiendo la corriente mediante todo el circuito, y con el otro botón pues no permitía el paso, ya que el diodo se mantenía de manera indirecta. Bueno, pues en esta práctica lo que hicimos fue la práctica del diodo LED. Lo que se utilizó fue una resistencia de 220 ohms, un diodo LED y un diodo 1N4007. Realizamos varios circuitos y sus respectivos montajes. Uno de ellos fue la polaridad de la batería, que es cuando utilizamos dos diodos LEDs, un color rojo y uno verde, que los conectamos a una batería de 6 volts y los conectamos con su polaridad normal, positiva y negativa, y vimos que en el circuito se encendió el LED de color rojo, y cuando utilizamos la polaridad inversa vimos que se encendía el LED verde. Y eso sería todo. Mi nombre es Fernando Velázquez, con matrícula 16, 17 y 16. Para la última práctica realizamos la función de los diodos, el diodo LED. Con esta práctica implementamos varios circuitos en los que el diodo LED se conectó de manera directa y de manera inversa para poder checar su funcionamiento. Entre los distintos montajes vimos los resultados de cómo los LEDs que su única función son encender, entonces
De esta manera comprobamos si encendían o no, para ver si estaban bien conectados en su polaridad correcta o su polaridad incorrecta. En cada uno de los montajes obtuvimos los resultados satisfactorios y los resultados fueron favorables entre el circuito que se realizó en Crocodile y en el circuito de Tinkercad, que es donde... En esta práctica vimos el funcionamiento del diodo LED, el cual es muy parecido al diodo de la práctica anterior, solo que en esta ocasión vemos que en el diodo LED sí permite el paso de la corriente a pesar de que esté conectado de forma indirecta o de forma inversa, pero no emite una luz, que es la cualidad que tiene el diodo LED de emitir una luz cuando está conectado de forma directa y que está circulando de forma correcta la corriente. Este a su vez también necesita cierto voltaje y cierto amperaje para que sea posible que circule la corriente a través de este componente.